amiguitos, bienvenidos. Gracias por estar conectados ya para escuchar y observar las clases bíblicas en línea de la franja Peques, Luz y Verdad. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a nosotros de poder compartir con ustedes. Y también le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amiguitos. Vamos a iniciar con una oración. Los invito a que desde allá en casita cierre sus ojitos, incline su cabeza y vamos a orar. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos infinitas gracias porque podemos contar contigo, por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de estos días. Gracias, Señor, por la vida de los niños que ya están observando el programa en línea. Te agradecemos también por la vida de sus padres y por la vida de todas las personas, Señor, que de una u otra forma necesitan de ti. Gracias, Señor, por lo que vamos a hacer en este momento. Te pedimos que te quedes con nosotros y todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya. Y que al terminar los niños hayan aprendido algo muy especial sobre ti. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chicos de Escuela Dominical, qué gusto poderles saludar en esta mañana de domingo. Es el momento para que nosotros podamos adorar y glorificar el nombre de Dios con dos alabanzas. La primera está titulada El Guerrero David, porque David es un rey y el día de hoy vamos a hablar sobre David. Iniciamos. El guerrero
David venció a Goliat, nosotros también sabemos de que Dios hizo toda la creación, hizo todos los animales que hay en ella. Y por lo tanto, en esta mañana vamos a aprender la canción Dios hizo los animales. Y espero que puedan seguir conmigo los movimientos. ¡Adelante! Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mico se goza así, el cangrejo camina de lado, el pingüino corre así. Hay uno que hace igual, y el otro corre igual. Hay uno que hace miau y el otro hace cru. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios, y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mico se goza así, el cangrejo camina de lado, el pingüino corre así. Hay uno que hace igual, y el otro corre igual. Hay uno que hace miau y el otro hace cru. El sapito brinca así, el mico se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que hace igual, y el otro corre igual. Hay uno que hace miau y el otro El sapito brinca así, el mico se goza así, el cangrejo camina de lado, el pingüino corre así. Hay uno que hace igual, y el otro corre igual. Hay uno que hace miau y el otro hace cru. El sapito brinca así, el mico se goza así, el cangrejo camina de lado, el pingüino corre así. Hay uno que hace igual, y el otro corre igual. Hay uno que hace miau y el otro hace cru. Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos dejarla a un lado. Siempre queremos recordarte y que puedas aprender las mejores historias, las mejores actitudes y los mejores consejos que nos enseña la palabra de Dios. Pues te salvaría, los rescataría. Era el tiempo de hablar. Hola, buenos días chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra lección, la cual se va a llamar David espera ser rey. Muy bien, ¿todos conocemos de David? ¿Sí? Todos conocemos de David, todos conocemos al personaje David. Bueno, muy bien, el día de hoy nosotros vamos a conocer un poco más sobre cómo él fue escogido para ser rey. Muy bien, bueno, entonces les voy a pedir favor que tengan a la mano su Biblia, ¿sí? Y que en el capítulo 16 de Primera de Samuel se puedan citar para que podamos recibir la clase del día de hoy. Muy bien, voy a repetir otra vez. En el capítulo 16 de Primera de Samuel es donde está nuestra lección del día de hoy. Muy bien, la cual se titula Samuel unge a David. Muy bien,
como nosotros sabemos, Samuel era un profeta que el Señor había escogido, ¿sí? El mismo Samuel había sido escogido por Dios para que pudiera ungir un rey para Israel, ¿sí? Cuando el Señor le pide a Samuel que unja un rey, él había escogido primero a Saúl, ¿sí? Las instrucciones que había dado el Señor para Saúl era que matara a todo el pueblo del rey Amalek, ¿sí? Del rey Agag, de Amalek, perdón. Sí, entonces Samuel le dio la instrucción a Saúl de que él fuera y que despojara a todas estas personas del reino, que le quitara el reino a Agag, porque él había pecado y no había ido en cuanto a las direcciones que el Señor le había dado. Así que si Saúl hacía estas instrucciones que Dios le había dado, él iba a ser nombrado rey de Israel. Así que Saúl recibió las órdenes que habían sido programadas, se podría decir, por Jehová por parte de Samuel. Samuel le dio estas palabras a Saúl y Saúl dijo que estaba bien, preparó a todos sus hombres, preparó su espada, dice, y se alistó para ir a Amalek y sacar a todas las personas de ahí, ¿sí? Entonces dice que todas las personas que iban acompañando a Saúl decidieron que cuando ya habían despojado a todas estas personas de este reino, iban a traer ovejas, ganado, a las vaquitas, a todos estos animales y hasta posesiones que tenían el pueblo ahí, para poder ofrecerlo en sacrificio a Dios, sí, en un holocausto, para poder agradar el nombre de Dios. Así que cuando ellos regresaron a Israel, hicieron todos estos sacrificios y dijeron, bueno, esto lo vamos a entregar para Dios porque nosotros así lo decidimos. Entonces Samuel se acercó a Saúl y le dijo que qué era lo que había hecho, que esas no habían sido las instrucciones que el Señor le había dado y que por lo tanto él había sido despejado para ser rey, ¿sí? Esto significaba que Saúl ya no iba a poder ser rey, porque así lo había dicho Dios. Dios se lo había comunicado a Samuel para que por todas estas cosas que el pueblo había hecho que no eran correctas, él pudiera ser despojado de ser rey, porque a Dios no le había gustado que hubieran sido engreídos, que hubieran hecho cosas que él no les había pedido. Él solamente había pedido que despojaran al rey Agag de su reinado, porque él ya no tenía que estar ahí, a lo cual ellos no obedecieron y por lo tanto pues Jehová decidió quitar a este rey del reinado, ¿sí? Entonces, por todas estas cosas también el Señor se entristeció. Él comprendió que Saúl no era una buena persona para que reinara en Israel, así que Samuel se sintió triste porque Saúl ya no iba a poder ser rey de Israel. Imagínense la tristeza que tenía Samuel al ya no saber que Saúl iba a ser el rey. Imaginemos que Samuel estaba triste porque diría, tanto que me costó encontrar a Saúl y ahora qué voy a hacer, quién va a ser un rey perfecto y conforme al corazón de Dios para Israel. Entonces dice que Jehová habló con Samuel y le dijo que se dirigiera con Isaí hacia Belén, ¿sí? Que Isaí tenía unos hijos y que de entre los hijos de Isaí él iba a escoger a uno de ellos para que fuera el futuro rey de Israel, ¿sí?
Entonces Jehová le ordenó a Samuel que tomara un cuerno y que lo llenara de aceite. Pero entonces Samuel le dijo a Jehová: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo a Belén si Saúl se entera de que yo voy a ir a buscar otro rey? Él me va a querer matar porque tú le quitaste el reino y ahora alguien más lo va a tomar por él. Entonces dice que Samuel se preocupó. Entonces el Señor le dijo que tomara un becerro y que se dirigiera con la vaquita hacia Belén para poder decir de que él se dirigía ahí para hacer un sacrificio, y que este sacrificio lo hiciera con Isaí y todos sus hijos, y que así no pensaran mal, que así Saúl también no se enterara de que él iba a ir a buscar un rey, y que así de esta forma él pudiera ir libremente sin ninguna pena y que pudiera él ungir a un futuro rey, ¿sí? Entonces dice que Isaí tenía 7 hijos, ¿sí? Muy bien. Dice que Samuel preparó al becerro al que iban a sacrificar y llamó a Isaí y a todos sus hijos, y pues Isaí y Samuel ya habían hablado. Samuel le había comentado a Isaí de que entre sus hijos él iba a escoger a un rey para Israel, que así le había mandado Dios. Entonces dice que Isaí empezó a presentar de uno por uno a sus hijos, empezó a presentar a Eliab, y dice que Samuel dijo: este es. Y en eso dice que Jehová habló con él y le dijo: no te fijes en su altura, ni en su físico, ni nada por el estilo, porque yo quiero que él sea puro de corazón, quiero que él sea alguien que sea conforme a como yo deseo que él sea. Entonces dice que Isaí tomó a otro de sus hijos, el cual era Abinadab, y de igual forma Samuel dice que le dijo que él no era al que Dios había escogido. Luego tomó a otro, el cual era Samá, y tampoco dice que él era el que iba a ser escogido por Dios para ser rey de Israel. Entonces imagínense, tal vez ya Isaí ya estaba desesperado porque no sabía quién de todos sus hijos iba a ser escogido para ser rey de Israel. Entonces dice que llamaron a los 7 y nada. Entonces llamaron a todos los hijos de Isaí para que fueran a ser parte del sacrificio. Y bueno, entonces dice que Isaí dijo que no, que hacía falta uno de sus hijos, que era el más pequeño, el cual apacentaba las ovejas que ellos tenían, pero que lo iban a llamar. Entonces dice que Samuel dijo que sí, que estaba bien, que él esperaba, pero que tenía que ver al último de sus hijos, porque a él de plano era quien Dios iba a escoger para que fuera rey. Entonces dice que llegó David, y dice que David era chiquito y era flaquito, pero dice que él era de buen parecer, era de pelo rubio, dice que sus ojos eran hermosos. Entonces dice que Jehová habló con Samuel y le dijo que él era a quien iba a escoger para que fuera rey de Israel. Entonces dice que Samuel tomó el aceite y él ungió a David, dice, porque así había sido la voluntad del Señor. Y dice que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios dice que vino sobre David. Dice que después Samuel se levantó de ahí donde estaba con Isaí y se fue a Ramá, ¿sí? Luego de esto dice que Saúl, por lo mismo que había pasado, dice que su espíritu estaba atormentado, que él no se sentía tranquilo, que él se sentía desesperado, posiblemente por las noches hasta él no podía dormir. Entonces dice que todos los criados del reino buscaron a alguien para que
para que le pudiera ir a tocar el arpa. ¿Ustedes conocen el arpa? Bueno, pues es un instrumento de cuerdas que es muy grande. Hay también en tamaños pequeños, pero dice que este instrumento tenía una melodía tan linda y que esto podía tranquilizar el alma, el espíritu del rey Saúl, bueno, del que iba a ser un rey, que en este caso era Saúl, ¿sí? Entonces dice que todos estos criados buscaron al hijo de Isaí. ¿Y quién era este hijo? Bueno, pues dice que era David, porque dice que cuando él iba a apacentar a las ovejas, dice que él llevaba su arpa, que él tocaba su arpa, dice, y cantaba alabanzas a Dios. Y todas estas cosas eran las que habían complacido el corazón del Señor, porque David no solamente era agradable, se podría decir, ante los ojos de los hombres, porque él dice que era hermoso, era de buen parecer, pero no olvidemos, dice que él era pequeño, que era flaquito, pero a pesar de de todas estas cosas, él era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque él amaba al Señor, se deleitaba en su palabra, cantaba alabanzas para Dios y él obedecía en todas las cosas que el Señor le mandaba. Porque imagínense qué reto era para David, siendo tan pequeño, tener que ser rey de Israel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este día para ustedes, chicos? Pues nada más y nada menos que nosotros debemos de ser conforme al corazón del Señor, ¿sí? Nosotros debemos de ser obedientes con papá, con mamá, también debemos de ser obedientes con nuestros abuelitos, con nuestros tíos, con toda nuestra familia. También debemos de ser respetuosos con todas las personas de la calle, con las autoridades de nuestras escuelas, de los colegios a donde nosotros asistimos, ¿sí? Porque todas estas cosas, la obediencia es algo que le agrada tanto al Señor y que en eso Él se complace para con nosotros. Dice que en todas estas cosas el Señor está alegre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, ¿sí? Así como yo les mencioné que a un inicio teníamos que tener nuestra Biblia acá a la mano, si nosotros leemos nuestra Biblia, cantamos alabanzas al Señor, oramos cada vez que necesitamos hablar con Dios, y recuérdense, chicos, de que en la palabra de Dios está que debemos de orar sin cesar. ¿Esto qué significa? Que nosotros no debemos orar solamente cuando necesitamos algo de Dios. Por ejemplo, cuando alguien de nuestra familia está enfermo y nosotros decimos, por favor, Diosito, sana a mi mamá, por ejemplo, porque está enferma. No, sino que nosotros todo el tiempo debemos de hablar con nuestro papito, porque Él nos escucha, Él puede darnos paz, puede darnos tranquilidad, y recuerden que Él se alegra cuando nosotros hablamos con Él. De la misma forma, pues Él también se alegra cuando nosotros leemos nuestra Biblia, cuando nosotros cantamos alabanzas, así como las que cantamos acá en la escuela dominical, ¿sí? Cuando también aprendemos nuestros textos, que estos nos ayudan a nosotros para poder saber más sobre Dios y por todas estas cosas que Él nos ama, ¿sí? Entonces, chicos, como ya antes lo mencioné, recordemos esta historia de David, ¿sí? Recordemos que el Señor buscaba a alguien que fuera conforme a su corazón. Él necesitaba a alguien que lo honrara, que lo amara, que lo respetara, y también que respetara todo lo que está acá en su palabra. Así que, chicos, ánimo para seguir adelante, sigamos leyendo nuestra palabra, la palabra de Dios,
sigamos cantando alabanzas porque para Él es muy agradable. Asimismo, sigamos orando porque a Él le encanta escucharnos, chicos. No saben cuánto el Señor se alegra en escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, sigamos adelante, chicos, los animo. Sigan también presentándose acá, sigan viendo estas transmisiones para que puedan seguir ustedes también llenándose de la palabra de Dios. Y recuerden, chicos, que el Señor los ama. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles y enviarles un cordial y atento saludo para felicitarlos porque están en sintonía de nuestro programa infantil de Escuela Dominical de Niños de la Iglesia Luz y Verdad. Y en esta mañana pues es importante, niños, que nosotros aprendamos una parte de la Biblia, la palabra de Dios, en relación a la historia que ustedes acaban de escuchar. Y como ustedes bien saben, y si pusieron atención a la lección, se habló del rey, de la elección del rey David. Y entonces el texto está bien sencillo, niños, está bien sencillo y está chiquito. Entonces el texto dice así: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este texto está en 1 Samuel 16, versículo 7, en la parte B. Repito el texto: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Quién se fija en el corazón, niños? Dios. La gente mira lo de afuera, cómo son las personas, pero Dios no mira lo de afuera, Él mira el corazón. Así dice el texto. Repito nuevamente: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Está en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, en su parte B. Última vez, vamos a ver si se les quedó, niños. Dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 1 Samuel 16, 7b. Espero que hayan aprendido bastante de la lección y el texto que se les haya quedado de memoria, niños, esperando que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana. Que Dios les bendiga, niños. Es así como damos por finalizada la clase en línea del día de hoy. Le damos gracias al Señor por haber estado con nosotros y a ti por haberte conectado. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos, Padre Celestial, por todo lo que hicimos. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te agradecemos por la palabra, te agradecemos por las alabanzas que también entonamos para ti. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que por favor bendigas a los niños, a sus padres y a todas las personas que hicieron posible que este programa estuviera hoy en cada uno de los hogares de los niños de la Iglesia Luz y Verdad, y por qué no decirlo, de otros lugares. Gracias, Señor, por la vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te esperamos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Adiós, amiguitos.